Hola, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desentrañar un verdadero misterio moderno. Pensemos en esas fuerzas invisibles que hacen que empresas súper exitosas, con misiones increíbles que todos admiramos, terminen, pues, traicionando sus propios ideales. Vamos a sumergirnos en el trabajo de Eric Ries para entender exactamente cómo es posible construir algo grandioso sin que el propio sistema termine devorándolo desde adentro. Comencemos. De entrada, ¿por qué las grandes empresas inevitablemente se echan a perder? Es una pregunta que a todos nos ha pasado por la cabeza en algún momento, aunque rara vez se dice en voz alta en el mundo de los negocios. O sea, ¿por qué los productos o las compañías que nos encantan terminan deteriorándose hasta ser algo irreconocible o, peor aún, algo dañino? Es un patrón que vemos repetirse una y otra vez en el mercado. Para responder a esto, nos basamos en el libro Incorruptible, de Eric Ries. Seguramente es un nombre conocido, pues es mundialmente famoso por crear el movimiento Lean Startup. Bueno, pues él se dio cuenta de algo súper profundo y, la verdad, un poco alarmante. Se dio cuenta de que le había enseñado a toda una generación de emprendedores a innovar y construir un valor masivo. Pero se le olvidó un pequeño detalle. No se les enseñó cómo proteger ese valor de la implacable trituradora corporativa. Así que este nuevo concepto es justamente su respuesta a ese enorme punto ciego. Y vaya que los riesgos de no saber proteger ese éxito son altísimos. Esto quedó clarísimo durante una llamada telefónica muy frenética. Resulta que a Ries lo contactó un fundador, a quien llama el profesor. Este científico estaba aterrado. Literalmente dijo: «Creo que estoy a punto de arruinarlo todo». Estaba convencidísimo de que la inteligencia artificial revolucionaria que había creado estaba a punto de caer en manos de inversionistas codiciosos, de esos que solo ven a corto plazo. Esa frase captura perfecto el pánico de tener oro en las manos y sentir que el mismo sistema empuja a corromperlo. Esa era exactamente la aterradora pesadilla de El Profesor. Pensemos en la disyuntiva. En las manos correctas, esta tecnología tenía el potencial real de curar enfermedades como el cáncer o el Alzheimer, una maravilla. Pero, si se forzaba a priorizar las ganancias financieras a cualquier precio, esa mismita inteligencia artificial podría usarse para diseñar el veneno perfecto o un arma biológica sin cura. Era una elección brutal. Literalmente, elegir entre salvar vidas o salvar el alma de la compañía. Para ponerle más drama al asunto, Ries tomó esa llamada mientras estaba estacionado afuera de lo que parecía una fiesta increíble, con la música a todo volumen. Había como 1000 personas. Pero resulta que no era una fiesta para nada. Era más bien una especie de funeral corporativo. Estaban despidiendo a un fundador supervisionario que acababa de ser expulsado de su propia empresa. ¿Por qué? Pues porque los miles de millones de dólares que ya había generado simplemente no eran suficientes para unos inversores que siempre quieren más. Y ojo, porque esto va mucho más allá de la tecnología o de las salas de juntas en Silicon Valley. Esto nos pega a todos. Esta obsesión por las ganancias a corto plazo tiene un efecto dominó brutal en nuestra vida diaria. Es la razón por la que los costos de construcción de transporte público se van a las nubes, por la que el periodismo local está desapareciendo, o por la que las redes sociales se vuelven tóxicas. Incluso explica por qué el servicio al cliente prefiere dejarnos en espera infinita en lugar de resolver un problema. Todo está conectado. Entonces, aquí está el punto clave. Tenemos que dejar de usar términos bonitos y pasivos como desvío de la misión. No, es hora de llamar a esta traición sistémica por su verdadero nombre. Es corrupción. Es ese golpe bajo, esa traición de ver cómo algo valioso y útil se corroe y se desfigura totalmente, todo por culpa de esa presión financiera inagotable a corto plazo. No hay otra forma de llamarlo. Ries describe la corrupción como una especie de gravedad financiera. Es una atracción irresistible hacia el dinero rápido que, con el tiempo, obliga incluso a la gente mejor intencionada a sacrificar sus valores. Y lo más loco de todo es que nadie parece estar al mando. Los inversores culpan a los directivos culpan a la junta directiva. Es una fuerza invisible que, como la gravedad, nadie controla de manera individual, pero a la que absolutamente todos obedecen. Bueno, pues para pelear contra esta gravedad monumental, Ries se aventó a hacer algo que muchos consideraron una completa locura. Creó la Bolsa de Valores a Largo Plazo, o LTSE por sus siglas en inglés. La idea era armar un santuario, un lugar seguro para proteger a las empresas de esta mentalidad cortoplacista. Pero claro, cuando se intentan cambiar las reglas del juego de esa manera, el status quo no se va a quedar de brazos cruzados. Hubo un contraataque, y fue fuertísimo. Veamos cómo escalaron los ataques contra la LTSE. Fue algo metódico y sin piedad. Primero, en cuestión de días, banqueros de alto nivel empezaron a ofrecer vacíos legales en secreto. Luego, semanas después,
empezaron a sufrir ataques técnicos súper extraños por parte de grandes clientes que según ellos fueron lanzados por accidente. Y para rematar, meses después, llegó un ultimátum de medianoche. O abandonaban sus principios, o los fondos de cobertura se encargarían de llevarlos a la quiebra. El equipo decidió plantarse y no ceder ante ese ultimátum. Pero las consecuencias fueron durísimas. Los socios huyeron y casi pierden absolutamente todo. Rees cuenta esto con una honestidad brutal. Dice que eran las 3:15 de la mañana y él estaba hecho bolita en el piso de un baño, sintiendo el frío del azulejo y el calor tremendo de la humillación, pensando que había destruido el proyecto por defender un principio. Pero justo ahí, en el peor momento, surgió una revelación sobre lo que de verdad protege una organización. Resulta que fueron las barreras de contención estructurales las que salvaron el día. No fue un líder carismático, ni una cultura empresarial buena onda lo que los salvó del desastre esa noche. Fueron los cimientos legales y de gobernanza que ya habían construido en la empresa. Esas barreras funcionaron como un muro blindado, que les permitió aguantar el golpe, no perder su integridad y al final del día sobrevivir para hacer historia. Y esto nos lleva directo al núcleo del asunto. El plan maestro incorruptible. Son solo 2 pasos, pero vaya que son indispensables. Primero, hay que crear algo que valga la pena proteger, una misión real que ayude al desarrollo humano. Pero el segundo paso es donde la mayoría falla por completo. Hay que construir con integridad estructural. Esto significa armar defensas poderosísimas a nivel legal y corporativo para poder resistir a todos esos depredadores financieros que el éxito siempre va a traer. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es que no es pura teoría. Ya hay casos atípicos excepcionales operando en el mundo real. Empresas gigantescas como Vanguard en finanzas, Patagonia en la industria de la ropa o Costco en el sector minorista. Estamos hablando de monstruos globales que han roto las reglas tradicionales de los negocios y han logrado mantener su misión intacta de manera consistente. El gran secreto de estas empresas es darse cuenta de que eso de confiar solo en la cultura corporativa es una completa ilusión. La cultura muere, los fundadores se van o fallecen y las misiones terminan desviándose inevitablemente a menos que algo más profundo las proteja. Para que una empresa dure de verdad, necesita más fortaleza de gobernanza, reglas tan estructurales y arraigadas que nadie pueda desmantelarlas así como así. Para lograr algo así, hay que cambiar el chip por completo. Hay que abandonar la idea de las empresas controladas por inversores que solo piensan en el rendimiento trimestral y también el modelo donde el fundador tiene el control absoluto. Hay que migrar hacia un paradigma radicalmente nuevo, diseñar organizaciones que estén, desde su ADN, controladas verdaderamente por la misión. Y vaya que están desafiando la gravedad. La evidencia nos dice que este modelo funciona y funciona muy bien. Estas estructuras controladas por la misión, que por cierto ya mueven billones en la economía global, superan de manera sistemática a su competencia tradicional. Dan resultados económicos muy superiores a largo plazo y, lo más importante, lo logran manteniéndose totalmente fieles a sus ideales fundacionales. Para cerrar este recorrido, es vital plantear una gran pregunta. A medida que una nueva generación de emprendedores toma las riendas, ¿continuaremos viendo organizaciones que inevitablemente se rinden ante la gravedad financiera? ¿O se empezarán a diseñar estructuras incorruptibles, con la fuerza suficiente para alcanzar la velocidad de escape y cambiar el mundo sin perder su alma en el proceso? Es una excelente reflexión para llevarnos el día de hoy. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal? Con el gusto nuevamente de saludarte. Vámonos con la serie de Incorruptible. El día de hoy toca revisar el diseño de la permanencia, cómo construir organizaciones incorruptibles en la era del cortoplacismo, como ya hemos revisado en otras ocasiones. Con el gusto de saludarte, Víctor M. Romo. Espero este contenido sea de tu interés. En este contenido vamos a explorar cómo las empresas con una misión clara pueden evitar el inevitable deterioro y la corrupción, lo que suele acompañar al éxito masivo. Nuestro autor, Ries, aumenta que el fracaso de las grandes organizaciones rara vez se debe a una falta de carácter, sino más bien a fallos en la gobernanza corporativa y el diseño estructural, para contrarrestar la presión de los beneficios financieros a corto plazo, como hemos venido revisando.
Ries presenta un modelo para construir empresas que prioricen el bienestar humano a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Como ven, es un cambio de paradigma. Este enfoque se basa en la creación de estructuras controladas por la misión que protegen tus valores originales de la empresa, de la erosión causada por los inversores o las fuerzas del mercado externo. Mediante diferentes casos de estudio, vamos a revisar y demostrar que mantener la integridad ética no es una concesión, sino una estrategia para un desempeño superior y duradero. En definitiva, Ries nos cambia el paradigma y sirve como un manual práctico para los líderes que desean expandir sus ingresos, expandir sus negocios sin perder su propósito fundacional, algo meramente básico e importante. Dicho esto, espero te haya sido de interés esta introducción. Vámonos de lleno al contenido. Te pido revisar el video introductorio, ya que te va a dar muchísimo más contexto de qué estamos hablando aquí, o si no has seguido los capítulos anteriores, las entregas anteriores, pues te puedas enterar un poco más de qué estamos hablando. Dicho esto, vámonos con Incorruptible, el diseño de la insobornabilidad. Porque las buenas intenciones no bastan para proteger el trabajo, la empresa, de tu vida. Hace poco un científico, al que llamaremos el profesor, nos contactó con la angustia existencial que debería resonar en cada junta directiva del planeta. Estaba a punto de lanzar una tecnología basada en IA, como muchas cosas ahora, capaz de diseñar curas personalizadas para enfermedades como el cáncer, pero también capaz de crear venenos selectivos y armas biológicas letales, que también hemos visto. Sobre todo se ha hablado mucho estos últimos años. Su miedo no era técnico, sino institucional. ¿Cómo puedo garantizar que no nos venderemos a esta agenda? ¿Qué sucede cuando los inversores exigen priorizar el beneficio trimestral sobre la seguridad personal de la humanidad, incluso global? Como en grandes preguntas. ¿Qué pasa si me despiden y ponen a alguien que no tenga alma? Preguntas bien válidas que hacía el profesor. Este dilema no es ciencia ficción, es el desafío de la integridad a escala que hemos estado revisando en estas entregas de Incorruptible. En un entorno de volatilidad extrema, la protección de la misión es la prioridad estratégica más crítica. Una organización incorruptible, un gobierno incorruptible, una institución incorruptible, según la premisa de nuestro afamado Ries, es aquella cuyo éxito sobrevive a sus propios creadores. El problema central es que las empresas excelentes suelen morir en el momento en que prosperan, devoradas por un sistema que las ve no como motores de florecimiento humano, sino como activos que deben ser deshuesados para extraer liquidez, lo que hemos estado revisando en entregas anteriores. Con temas como la paradoja de la gallina de los huevos de oro, conceptos como que vimos como historia de Saul Price, etc. La anatomía de la corrupción, más allá de la falla moral.
Como estrategas debemos extirpar la idea de que la corrupción es simplemente un acto delictivo individual. La corrupción es un fallo de diseño sistémico en organizaciones, en instituciones, en gobiernos. Es el proceso mediante el cual se extrae valor de una empresa, de una institución, de un gobierno, a expensas de su salud a largo plazo y su propósito fundacional. Empresas mueren, instituciones mueren cuando son víctimas de esta corrupción. Vamos a redefinir el concepto. Rechazo a los eufemismos como deriva de la misión o exceso de burocracia. Estos términos sugieren errores de navegación. Corrupción captura la traición estructural. Cuando lo precioso es erosionado hasta volverse irreconocible por fuerzas que operan desde el interior de organizaciones, instituciones y gobiernos. Ya lo hemos visto recientemente en casos de estudio de nuestros gobiernos. Número 2. La fuerza de la gravedad financiera. Ya lo habíamos comentado aquí. El sistema financiero opera con una fuerza similar a la gravedad. Es invisible, omnipresente y nadie la controla. Pero todos la obedecen. Esta fuerza empuja a los ejecutivos a sacrificar la innovación por la recompensa de dopamina de un balance trimestral limpio. En pantalla pueden ver el tema de Saul Price, en donde el éxito no fue su escudo, fue su sentencia. 3. El ciclo de la traición. Muchas empresas experimentan un deshuesado quirúrgico de instituciones, tras hitos como una oferta pública inicial. El etos original es sacrificado en el altar del crecimiento a cualquier precio, transformando la gallina, el ganso de los huevos de oro, en un producto de consumo para el mercado de capitales. Esta gravedad no es una fatalidad, sino un parámetro que requiere ingeniería institucional avanzada para ser neutralizado. Ya lo vimos en la paradoja del capitalismo ilustrado, lecciones de Saul Price y Robert Owen. La coexistencia del valor financiero. El impacto social es estructuralmente frágil. Sin defensas, los inversores tienden a destruir el modelo que los enriqueció en su primer lugar. Recapitulando el modelo de Saul Price, de FedMart Price Club, Saul Price operaba bajo una jerarquía de deberes innegociables. Clientes, empleados y accionistas, en ese orden. Creía que un fiduciario del cliente no debe ganar demasiado dinero, por lo que topaba sus márgenes y pagaba el doble del salario mínimo del mercado. Su filosofía se basaba en 3 pilares. 1. Pérdida inteligente de ventas, limitar la selección para maximizar el volumen y reducir la fatiga de decisión del cliente. Número 2. Pensamiento de lo difícil es lo fácil. Elegir el camino difícil, salarios altos, márgenes bajos, para construir una ventaja competitiva invencible, basada en estas ideas, en este ethos. Y la confianza como moneda. Ética inquebrantable, que generaba una lealtad que el dinero no puede comprar. Pese a su éxito masivo, en 1975, Price fue expulsado de FedMart por una junta que veía sus principios como costos innecesarios. Los nuevos dueños gastaron 150 millones intentando reemplazar su filosofía por prácticas convencionales. El resultado fue la liquidación total de la empresa en 1982. Los inversores mataron a su propia gansa de los huevos de oro.
el choque de realidad del capitalismo iluminado. 2 siglos de evidencia que podemos revisar aquí demuestran una falla estructural en el mercado. La creación de valor no garantiza la protección corporativa. De nuevo el experimento de Robert Owen en New Lanark. En 1800, Owen transformó New Lanark bajo la tesis de que las máquinas vitales, los trabajadores, merecían tanta inversión como las máquinas inanimadas. Implementó educación gratuita y el monitor silencioso. Un sistema de retroalimentación diaria basada en la dignidad. Aunque duplicó el valor de la empresa en 13 años, sus socios terminaron por arrebatarle el control en 1828, al considerar sus programas sociales como un lastre. La falacia de la selección natural. Debemos desterrar la idea de que el mercado selecciona los modelos de mayor creación de valor. La realidad es que el sistema financiero a menudo selecciona el modelo de mayor extracción a corto plazo. Estas empresas no fallan por competencia ordinaria. Son desmanteladas mientras prosperan. Dismantled while thriving. Es una falla inusual donde el éxito es el catalizador del saqueo de empresas, instituciones, gobiernos. Como vemos en el cementerio de las buenas intenciones. Fracasos inusuales, empresas cuya grandeza paradójicamente causó su propia destrucción al carecer de defensas estructurales. Por eso aquí estamos proponiendo el Incorruptible Blueprint de Ries, un marco para la protección estructural. Integridad no es una cuestión de cultura, es una cuestión de arquitectura organizacional. El diseño de la permanencia requiere pasar de las buenas intenciones a las salvaguardas institucionales que protejan instituciones, empresas, gobiernos. Versus fuego amigo, traición en la junta, adquisición hostil, etcétera, como hemos visto de los casos de Sears, Polaroid, Cadbury, Toys R Us y los que estamos comentando aquí. Todo esto debido muchas veces, en la mayoría de los casos, a la gravedad financiera. No hay nadie a cargo de esta destrucción. Es una fuerza sistémica que cosecha la confianza y aplasta las misiones a escala industrial. Ya lo revisamos en entregas anteriores. Por ello vamos a revisar las fases del Incorruptible Blueprint. De nuevo, el diseño de la permanencia requiere pasar de las buenas intenciones a las salvaguardas institucionales. Fase 1. Crear algo que valga la pena proteger. Se requiere una misión alineada con el florecimiento humano y un ethos que genere lealtad extrema. Si no hay nada éticamente valioso en el núcleo, no hay razón para construir sus defensas. Fase 2. Integridad estructural y el factor LTSE, Long Term Stock Exchange. Las estructuras de gobernanza estándar son vectores de ataque para los depredadores de valor. Para resistir, los líderes deben mirar hacia el Long Term Stock Exchange. El LTSE no es solo un mercado, es una infraestructura diseñada para ser un santuario contra el cortoplacismo. Revisando casos de estudio como China, donde simplemente eliminan casi el cortoplacismo.
con reglas que impiden que los bancos y fondos de cobertura utilicen tácticas de ofertas que no puedas rechazar. Ofertas al estilo El Padrino, para forzar el abandono de principios. Organizaciones controladas por la misión. Debemos aspirar a estructuras que no dependan del fundador inmortal, ni del inversor, el mercenario. Ejemplos como Costco, con su fortaleza de gobernanza, y Patagonia, con su estructura de propiedad alternativa, demuestran que es posible ser mission controlled. ¿Cómo podemos recapitular en el cementerio de las buenas intenciones? Análisis de fallas estratégicas. Ignorar el diseño de gobernanza tiene un costo financiero devastador. Podemos aquí revisar cómo instituciones de excelencia fueron canibalizadas desde dentro. Temas de la empresa, su ethos original, su mecanismo de corrupción y su resultado final. Por ejemplo, Sears, propiedad de empleados 33% y servicio excepcional. Eddie Lampert extrajo 1.4 mil millones en honorarios mientras la empresa perdía 11 mil millones. Quiebra total en 2018. Polaroid, innovación en el arte y la ciencia, de Edwin Land. La Junta expulsó a Land por no ajustarse a sus mejores prácticas. Steve Jobs lo llamó Tesoro Nacional y criticó la estupidez de la Junta. Atrofia de lo más importante, inversión, innovación y desarrollo, y quiebra en 2001. Cadbury, ética cualquiera y bienestar del trabajador. Adquisición hostil por Kraft en 2010. Se cambiaron recetas y se cerraron fábricas. Pérdida del Royal Warrant tras 170 años. Erosión total de la confianza. Joann Fabrics, visión comunal y selección local. Leverage buyout por Leonard Green, que cargó a la empresa con deuda masiva. Pérdida del 99% de su valor en 2024. Liquidación total. Filens, cooperativa de empleados con voto. Temor de los accionistas a la propiedad comunal. Expulsión del fundador, absorción por Macy's y desaparición de la marca. Es por ello que necesitamos revisar este plano insobornable. Una organización diseñada para florecer a largo plazo requiere la activación intencional de dos pilares inseparables. La llave, algo que valga la pena proteger. La cerradura, integridad estructural. Sin el componente 2, el componente 1 inevitablemente colapsa bajo la presión de la gravedad financiera. Como ya revisamos en el marco de lo más difícil, es más fácil. El diseño insobornable requiere soportar dolor a corto plazo para generar confianza exponencial y rentabilidad a largo plazo. Retorno y confianza versus tiempo para llegar a un dominio masivo a largo plazo y invulnerabilidad. La matriz de control corporativo. El objetivo no es elegir entre la dictadura del inversor o la dictadura del fundador, es diseñar una soberanía institucional, no una soberanía personal, como muchos gobiernos ahora se jactan, de que a mí me defiende el pueblo, a mí me defienden los inversores o los accionistas. Eso no pasa. Empresas, gobiernos caen con esta corrupción.
¿Qué podemos intuir, concluir el imperativo del diseño organizacional? La permanencia en sí no es un producto de la suerte o el carisma de un fundador. Es una cuestión de diseño. Ries nos advierte que estamos en un momento de inflexión. Las tecnologías disruptivas actuales, como la IA, que cada vez son más masivas, más permeadas en todas las industrias, pueden servir a la humanidad o romperla. Ya no hay el mito del Salvador, del Mesías empresarial o del gobierno. Y la diferencia reside enteramente en la estructura de las instituciones que las controlen. Estamos aquí a los directivos, gente de institución, estadistas, adoptar el vocabulario de la incorruptibilidad, como en una misión bien importante. Deben dejar de ver a la gobernanza como un trámite legal y empezar a verla como el producto más importante que jamás diseñarán. La responsabilidad de la próxima generación de líderes es asegurar que las excepciones actuales, aquellas que logran escapar del triturador de carne corporativo, se conviertan en la regla estructural, solo mediante la construcción consciente de salvaguardas institucionales y la adopción de infraestructuras como el LTSI. Podremos garantizar que nuestras organizaciones, nuestras instituciones del futuro sean dignas de nuestra confianza y capaces de sostener el florecimiento humano a perpetuidad. El diseño es tu destino, hablando con esa nueva mentalidad del startup. No dejes el trabajo de tu vida al azar, a la suerte o a las buenas intenciones. Cualquier cosa que valga la pena proteger eventualmente necesitará protección. La empresa más importante que diseñarás no es tu producto, es la organización misma. Las instituciones insobornables no nacen, se estructuran, se trabajan, se planean a largo plazo, con salvaguardas como la LTSI que revisamos aquí, que vamos a ir revisando en subsecuentes entregas. Dicho esto, espero haya sido de tu interés este contenido de Incorruptible. Vamos a seguir revisando día tras día para avanzar rápido con estos temas, que te puedas dar una buena idea cómo mejorar, cómo proteger tu organización, tu institución. Porque si no, nuestra gravedad financiera, la corrupción, las ofertas que no puedes rechazar van a ganar siempre o casi siempre. Como siempre te pido que revises el video intro para generar este contexto de lo que hemos venido comentando a lo largo de estas entregas. Déjame cualquier comentario o suscripción si te interesan estos temas. Vamos a ir desmenuzando temas bien importantes en tema de startup, incorruptibilidad y en otra serie sobre declamación romana, cómo mejorar nuestra oratoria que fomente estos valores basados en principios clásicos, universales, milenarios de la declamación romana. Te pido, si es de tu interés, también las revises. Sin más, te saludo Víctor M. Romo. Te veo en una próxima entrega. Muchas gracias.
por sintonizarte en este canal de YouTube que estoy compartiendo felizmente con mi red de LinkedIn. Cualquier consulta puntual, idea que puedas tener, déjame tu comentario y lo revisamos con todo gusto. Muchas gracias y hasta la próxima.